Imaginemos este experimento. Tenemos 100 personas con una herida en cada uno de los dos brazos. Con los ojos tapados vamos a curarles una de las heridas con agua oxigenada o con alcohol. Son buenos desinfectantes, pero no buenos antisépticos. La otra con betadine. Y después vamos a preguntar cuál es su percepción, cuál creen que ha funcionado mejor, cuál de los dos tratamientos. Sin ninguna duda y por amplia mayoría ganaría ese tratamiento más agresivo, que ha generado más daño, alcohol o agua oxigenada. Aplicada al terreno educativo, esta falsa autopercepción ha generado efectos nefastos sobre la consideración respecto al aprendizaje. Parece que una gran mayoría de los docentes entiende que únicamente va a haber un aprendizaje eficaz allí donde hay dolor, sufrimiento, autocontención por parte del alumno. Creo que ya es hora de que dejemos de concebir esta dicotomía en términos cainitas, en términos de la lucha entre la concepción progre y la concepción carca de la educación, y empecemos a planteárnoslo en términos de eficiencia cognitiva. Y por tanto es hora también de que dejemos de asociar una educación rigurosa, epistemológicamente solvente, con escenarios escolares de sufrimiento, penuria, aburrimiento, monotonía. Porque si algo hemos aprendido valioso respecto al cerebro y al funcionamiento del sistema de aprendizaje, es la importancia nuclear, radical, que tiene el sistema límbico, y más específicamente las amígdalas, en la toma de esta primera decisión fundamental. ¿Qué es lo que merece la pena ser atendido? Primer filtro. Y aprendido, segundo filtro. Es decir, incorporado a ese conocimiento estable. Para no ser demasiado simplistas, vamos a decir que no sirve cualquier tipo de noción. En términos de neurotransmisores, por abordar el tema desde alguna perspectiva, podríamos decir que tiene que existir un equilibrio entre la noradrenalina, la dopamina, la serotonina. Lo contrario puede generar efectos indeseables, el distrés, la ira o simplemente la diversión no productiva. Nosotros queremos llegar aquí, al interés, a la excitación. Pero vamos a simplificar esta idea muchísimo más. Se trata simplemente de lograr estímulos en el alumno que sean compatibles con la capacidad de inhibición, con la capacidad de autocontrol por parte del mismo. Sucede lo siguiente: si yo fuera piloto de este avión y cualquiera de ustedes mi pasajero, estoy seguro que agradecerían que yo como piloto supiese qué indica este marcador, para qué sirve cuando yo tiro de esta palanca, etc. ¿Cuál sería el equivalente a mi función como docente? ¿Cuál es el motor con el que yo conduzco, piloto, realizo el pilotaje del aprendizaje? Es obvio que es el cerebro. Merece la pena que abandonemos prácticas artesanales como docentes y tengamos una suficiente claridad de ideas respecto a los mecanismos de aprendizaje, a cómo funciona nuestro cerebro. Bueno, hay otra posibilidad, y es que nos contentemos con ser este tipo de piloto, un piloto de broma. Solo dos ideas. El cerebro es un órgano fundamentalmente vago. No va a aprender a no ser que reciba un alto nivel de excitación, a no ser que perciba ese aprendizaje como vital para nuestra supervivencia. El cerebro es un órgano, por lo demás, de un enorme consumo energético. Por ejemplo, el 54% del oxígeno del organismo es consumido por el cerebro. Tenemos que hacer un enorme esfuerzo para movilizar el cerebro, para ponerle en alerta. El cerebro es también Paco Martínez Soria en La ciudad no es para mí. Evolutivamente nos hemos formado, nuestro cerebro se ha hecho a lo largo de decenas de miles de años en un medio como es la sabana, donde apenas hay un cambio, una variación en los estímulos. Sin embargo, por una serie de factores evolutivos, podríamos decir imprevistos, hemos ido a parar a un ecosistema de aprendizaje totalmente distinto para aquel en el que hemos sido diseñados. La escuela, un lugar donde existe un verdadero aflujo, un ingente acúmulo de informaciones nuevas que transcurren, que circulan a una velocidad inopinadamente elevada. Andreas Schleider, que es el director de la agencia PISA, ha señalado sin ambages cuál es la principal deficiencia del sistema educativo español y apunta al uso de esa memoria líquida, poco profunda. A ver, para que no haya ningún malentendido, podemos afirmar que sin memoria no hay aprendizaje. Pero es que estamos hablando de esa memoria poco profunda, no acompañada de metacognición. Y como si fuera un dios Moloch, un tótem, en España sacrificamos casi todas las horas escolares a esa rutina inútil de aprender de forma superficial
cosas que al poco tiempo están destinadas a olvidarse. Lo triste es que además jerarquizamos a nuestros alumnos. Por ejemplo, les admitimos en una u otra carrera universitaria solo con base a esa habilidad cognitiva inferior. No quiero con esto decir que los alumnos con altas notas no tengan también altas cualidades en el uso de habilidades cognitivas superiores. Solo digo lo que he dicho, que evaluamos de forma absurda, solo con base a esa cualidad poco ligada al verdadero talento, que desde luego se encuentra del lado de la creatividad, la capacidad analítica, la capacidad crítica. Bueno, decía Ramón y Cajal que él nunca llevaba en la cabeza lo que podía llevar anotado en el bolsillo. Y bien, pues no sé qué excusa podríamos ponerle hoy en día para seguir exigiendo escolarmente todo lo contrario, ¿no? Sobre todo cuando lo que los alumnos llevan en el bolsillo no es un simple papel, sino un teléfono móvil 15 veces más potente que el ordenador que llevó el hombre a la luna. No sé cómo explicárselo, don Ramón. Podemos hablar de la eficiencia cognitiva en términos de escalabilidad, es decir, de un conjunto de requisitos ordenados jerárquicamente. Sin ninguna duda, la atención ocupa en esta escala el lugar basal. Es lo que abre la puerta para que penetre en el alumno de una forma relevante la información y pueda llegar a transformarse en conocimiento. A su vez, la excitación perceptual y una actitud de curiosidad, es decir, de deseo de saber, son los activadores de la atención. Es importante saber que no vamos a pasar de aquí sin esta actitud proactiva hacia el conocimiento por parte del alumno. Pero solo cuando hay un reto seremos además capaces de sostener en el tiempo, y me atrevería a decir contra el cansancio, esta atención. En el segundo nivel debemos situar la relevancia de lo que pretendemos transformar en aprendizaje. Como docente, pregúntate siempre esto. ¿Realmente lo que pretendemos enseñar apunta a las necesidades del alumno? ¿Tiene que ver con su percepción de lo que es importante? Porque es que si no es así, dedica tiempo a transformar en necesario lo que quieras enseñar. Lo contrario, hablar sin que el alumno perciba como importante un contenido, francamente, es dilapidar el tiempo y malgastar el esfuerzo, también el esfuerzo del alumno. Y no olvides que las motivaciones son contingentes, es decir, que se pueden modificar. Busca siempre símiles, la célula compárala con una fábrica, lo que sea. Relaciona las experiencias y conocimientos previos del alumno con lo que pretendes enseñar. Y sobre todo, dótalo de sentido, de razón. Hace explícita la finalidad, justifica por qué el alumno debe aprender cada cosa. Ten altas expectativas en las posibilidades del alumno. No diseñes situaciones de aprendizaje desde la mediocridad. Dicho de otra manera, apunta alto, propon retos que deban ser afrontados rompiendo las barreras que cada uno tenemos en nuestra zona de aprendizaje consolidado. Y desde luego confía en las posibilidades del alumno. Oblígale a recurrir a la creatividad, a la intuición en los desempeños que le propongas. Plantéale retos. En el siguiente nivel escalar, tenemos que situar sin ninguna duda la satisfacción por la consecución del aprendizaje. Un aprendizaje es tanto más satisfactorio cuanto más se puede aplicar a situaciones de la vida cotidiana y cuando concebimos como parte del aprendizaje su transferencia. Incluso me atrevería a decir su trascendencia, si se entiende bien esta expresión. Esto es, cuando lo aprendido acaba yendo más allá de las cuatro paredes de un aula, acaba proyectándose fuera de esa especie de universo ensimismado que es el aula, teniendo entonces repercusión en la vida real. No todas las actividades de aprendizaje tienen la misma capacidad inmersiva, como decía Edward Dale. El impacto cognitivo depende de la calidad de la información, de la capacidad también que tengamos de generar dilemas cognitivos y de la forma en la que la información esté estructurada. Así, por ejemplo,
que la información responda a un determinado patrón, tenga un orden implícito o que se vincule con un determinado relato. Todo esto son aspectos susceptibles de dotarlas de más expectativa de pregnancia, de más perdurabilidad. El penúltimo escalón en la escala de eficiencia cognitiva lo constituye la calidad del proceso de aprendizaje en cuanto a diseño de acomodación. Es decir, en qué medida la nueva información que ponemos al alcance del alumno, que le dispensamos, se vertebra con esquemas de conocimiento previos, que serían algo así, si se permite esta metáfora propia de la arquitectura, los cimientos sobre los que construir una casa o las vigas a las que acoplar los plementos. También es igualmente importante conectar entre sí los distintos esquemas de conocimiento. Si somos capaces de lograrlo, es que se refuerzan mutuamente, se vuelven más sólidos y por tanto también más perdurables. Pero hay una última variable, y en esto coinciden todos los estudios. Es la capacidad de un profesor por hacer interesante un contenido, por árido y por irrelevante que a primera vista pudiera parecer. El óptimo de Pareto, la regla de Ruffini, la clasificación climática de Köppen, ahí es nada, ¿no? Un buen profesor no es aquel que presta su voz a una determinada idea disciplinar, aquel que cuenta con corrección formal y científica un determinado contenido, sino aquel que logra transformar cualquier aspecto de esta materia en algo apasionante, en algo cautivador. Podemos, por tanto, decir que lo más crucial de este proceso, lo realmente importante, eres tú. Es decir, tu habilidad de transformar en excitante cualquier contenido disciplinar. Tú, insisto. Ya que hablaba de símiles, de lo importante que es la analogía en el conocimiento, permitidme contaros un relato, un cuento que pertenece a la tradición sufí o sufita, es decir, mesopotámica, del siglo XIII. Hay un personaje que tiene bastante de Sancho Panza, Nasreddin o Nasrudín, de las dos maneras es llamado, que es el colmo de las desdichas. Bueno, en esto estaba Nasreddin encargado de esta operación comercial. Tenía que llevar armas de un extremo al otro del desierto. Supongamos, por ejemplo, una cimitarra, una espada curva, un arco con sus flechas, un kayak y unas lanzas. A mitad del camino le asaltan unos bandidos que iban armados con varas de avellano y le dicen: Nasreddin, danos toda tu mercancía o aquí mismo morirás. Bien, llega a la ciudad de destino, corrido por la vergüenza de haber sido asaltado, y entonces a Nasreddin le preguntan: bueno, pero ¿cómo fue que no te defendiste? En realidad tenías flechas, arco, tenías lanzas, tenías espadas. Un poco sorprendido por lo obvio de la respuesta que iba a dar, Nasreddin les dijo: imposible, ¿cómo iba a defenderme si tenía las manos ocupadas? El conocimiento, cuando no va acompañado de la capacidad de ser usado, viene a ser lo mismo que las armas en este relato de Nasreddin, es decir, una rémora, un ancla, un elemento bloqueante. Decidamos de una vez por qué tipo de cualificación queremos optar. Todo esto se sustancia en esta situación que voy a describir. Un alumno español y un alumno finés, porque así lo dispongan sus respectivos diseños curriculares, estarán al mismo tiempo estudiando la figura de William Shakespeare. El alumno español recibirá por parte de su profesor, libro de texto, información sobre las características del estilo de William Shakespeare, datos biográficos, argumentos de algunas de las obras que por supuesto no habrá leído, y con toda esa amalgama de contenidos y de conocimientos superficiales, una vez convenientemente estudiados, los verterá en un examen al que pondremos como calificación un 4, un 7, un 9, sabiendo por parte del profesor y por parte del alumno que dentro de 30 días, como si fuera agua que se escurre entre los dedos, apenas quedaba ya nada de todo aquello a lo que antes habíamos llamado un 9, un 4, un 7.
El alumno finés, por su parte, estará, por ejemplo, buscando una canción que realmente transmita el espíritu, la esencia de cada una de las obras de William Shakespeare o de la obra que le haya tocado a ese grupo trabajar de forma profunda y comprensiva. O estará desarrollando este proyecto de comprensión. Diseña las bases de un concurso literario amañado para que sea ganado por Romeo y Julieta. El día del examen, el equivalente a nuestro examen, el alumno se encontrará en esta tesitura. Con acceso a internet, trabajando tal vez por grupos, tiene que resolver esta hipótesis, este caso, este estudio de caso. Eres un coetáneo de William Shakespeare, has asistido al estreno de una de sus obras más representativas, entonces tienes que escribir la crónica como si lo hubieses vivido en directo, ¿no? Hablando de no solo ya el argumento, sino realmente qué es novedoso respecto a otras obras, respecto al teatro anterior, cómo ha reaccionado el público, cómo has imaginado en realidad que ha reaccionado el público, etc. En definitiva, en resumen, un aprendizaje que realmente sea comprensivo y que además esté desarrollando, esté habilitando al alumno en el ejercicio de las capacidades cognitivas superiores, comparar, contrastar, en definitiva, ser autónomo en el aprendizaje. Como dice Alwyn Toffler, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, serán aquellos que no sepan aprender, desaprender, que a veces es más costoso que aprender, y reaprender. Este es el futuro que realmente les aguarda a nuestros alumnos. La pregunta, la cuestión final es, ¿realmente estamos suprimiendo esta verdadera necesidad de los estudiantes del siglo XXI? Y sí, soy perfectamente consciente de la práctica imposibilidad de conjugar un aprendizaje profundo, sosegado, comprensivo, con un currículo educativo tan disparatado, tan exhaustivo. En el fondo, parece que quien diseña los programas curriculares parte de ese mismo presupuesto con el que empezaba el vídeo. Si no escuece, si no duele, no cura, no es serio, epistemológicamente no es válido.